Buenas noches a todos, me da mucho gusto saludarlos. Como todos los últimos lunes de cada mes, nos reunimos para platicar sobre plagas. Esta es una emisión que hacemos junto con la Bolsa MX y la Cámara de la Hospitalidad de México y los Estados Unidos, donde nos reunimos property managers, anfitriones de Airbnb para platicar del club de renta vacacional, para platicar de temas de interés con expertos. Y el día de hoy tenemos a una experta de lujo, como todos los meses. Está con nosotros la ingeniera agrónoma Erika Beltrán. Buenas noches, Erika, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios. Espero que todos Gracias. los que están viendo o que van a ver este webinar también se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos como todos los meses. Último lunes de cada mes, siempre tenemos esta sesión informativa sobre diferentes temas de interés en control de plagas, en temas relacionados con plagas. Tú eres experta en la materia, ya esta es la tercera o la cuarta oportunidad que nos encontramos para platicar de diferentes plagas, y hoy toca hablar de una plaga. Bueno, tú nos dirás, Erika, creo que trajiste una presentación, ¿verdad?, para el día de hoy. Tú Sí, nos así dirás si es. se trata de una plaga o no. Vamos a hablar de bedbugs. Estuve haciendo un poco de investigación de qué es esto de los bedbugs, las chinches de cama, que es un tema bastante interesante y de mucha importancia para anfitriones de Airbnb, porque también puede generar reseñas negativas. Y las chinches de cama estuve investigando que son vampiros. ¿Puede ser? Bueno, sí, realmente es un término así un poquito, eh, pues, no es, Exagerado. no es para nada es exagerado, bueno, tal vez, pero no es exagerado en el sentido de que más bien es un término más bien como fantasioso, ¿no? Un poquito, Ok. ¿no? En el tema ¿Tú no crees en los de vampiros entonces? bueno, me encanta el tema. De hecho, yo leí una novela que se las recomiendo mucho para quienes gusta ese tipo de tema, ¿no? Sí. Draculesco, ¿no? Se llama La Historiadora. Se los Ajá, recomiendo. Habla precisamente no lo de conozco. Drácula, ¿no? Así que, bueno, a mí sí me gusta ese tema, pero por eso te digo, sí es un poco interesante el contexto que le diste, porque sí realmente se les puede considerar algo así por el estilo, pero la realidad es que son artrópodos, en este caso son insectos hematófagos. ¿Y qué se refiere con insectos hematófagos? Quiere decir que se alimentan de sangre. Por lo tanto, pues sí tienen Por eso lo, relación por eso con lo los decía. Ajá, pero no al grado de desangrar, o sea, de dejar vacíos, o No, sea, no, 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 pero no, sí, claro. sí, totalmente de acuerdo Claro. contigo, Goru, sí tienen ese contexto, porque igualmente que los vampiros, los murciélagos, algunos murciélagos y otros insectos, porque déjame decirle que hay otros insectos y artrópodos que se alimentan de sangre, ¿no? No son los únicos Sí, seres, digamos, sí, o sí, especímenes bichito. que se alimentan de sangre, ¿no? Están las sanguijuelas, que no son insectos y que también se alimentan de sangre, ¿no? Son vampiros también, por decirlo así. Son vampiros. Bueno, está bien, pero ahora nos vas a contar más. Eso es una de las cosas que había leído que me llamó la atención. Y lo otro que me llamó la atención es que es un insecto o una plaga. Ahora nos vas a contar bien si es una plaga o no, que está muy vinculada con el turismo, porque en general es transportada por personas que viajan. O sea, estos bichitos no saltan, no vuelan, no caminan, van siempre a cuestas de otro individuo, de una persona. ¿Es así? Totalmente cierto, investigaste muy bien. Sí, la realidad es que era una plaga que estaba confinada específicamente a zonas rurales y zonas, perdón, zonas rurales y zonas de baja higiene, ¿no? Ajá. Entonces, estaba confinada hacia esas áreas. Entonces, tiene una connotación negativa precisamente porque se piensa que es un insecto que viene o que vive en lugares sucios, en lugares antihigiénicos, en lugares de poca higiene. Entonces, pues tiene una connotación negativa por esa razón. Sin embargo,
que serán unos más de 10 años, como unos 15 años a la fecha. Es una plaga que ha migrado de las zonas rurales a las zonas urbanas y ha migrado de casas habitación a hoteles incluso de gran lujo. Que dicho, o sea, de paso, en los 90, en los 2010, 2000, por ahí, hubo algunos Sí, periódicos, incluso en Estados Unidos, de cadenas de hoteles de lujo, de ya muy sí. conocidos, Que donde limpian muy bien, digamos, ¿no? O sea, lugares sí, donde hay mucha higiene, vamos a decir. y donde lujo es lo que se vende, ¿no? Como tal, realmente. Sí, Entonces, sí, sí. al aparecer este tipo de insecto en esas áreas, por supuesto que causó alarma, sobre todo por el tema económico, porque definitivamente hasta cayeron las acciones de esas No, cadenas de hoteles por la mala fama, porque totalmente tiene que ver con la reputación de la cadena. Uh-huh. sí. Me parece que fueron, puedo decirlo, no sé, pero bueno, fue Claro, por supuesto. los Hilton, por ejemplo, ¿no? Imagínense. Wow. Una Entonces, cadena pues, hotelera gigante, mundial, que está en todo el y mundo. eso se daba mucho, bueno, se dio en Estados Unidos y me parece que fue Nueva York el primer reporte. Pero pues así como hay ahí, hay en todo el mundo, en todo tipo de hoteles, tanto los hoteles de 1,000 estrellas hasta De alta gama hasta los más estrellas. pequeñitos. Y los Airbnb no estamos exentos de esto, ¿no? Los que Por hacemos rentas supuesto que vacacionales también tenemos el mismo problema. totalmente, porque es prácticamente, nos dedicamos a casi lo mismo, ¿no? A hospedar Claro, personas, turistas, esas sí, personas turistas, ¿no? Damos el mismo, bueno, el mismo servicio de hospedaje, claro, entre comillas, sí, ¿no? Entonces, los riesgos de que llegue una chinche de cama a nuestro alojamiento es el mismo que puede haber en cualquier otro tipo de hospedaje, como es hotelería o cualquier otro tipo de hospedaje, ¿no? Bueno, adelante entonces con la presentación. Cuéntanos a fondo de qué se trata esta plaga de las chinches de cama, los bedbugs, y también me imagino nos vas a contar qué alternativas tenemos los anfitriones, los administradores de propiedades para poder combatirla. Si tienes algo preparado, lo puedes Sí, compartir. nada más Algo, déjame, estoy viendo dónde, cómo le hago fíjate para que por ahí hay un sí. botoncito de compartir pantalla, pero mientras lo buscas, esto es algo muy importante, algo que se ha mudado, es una plaga que se ha mudado del campo a la ciudad, de lugares con bajo movimiento de gente a lugares con alto movimiento de gente, y en particular hoteles y Airbnb que reciben Airbnb, estancias de renta vacacional, estancias, casas de renta vacacional, de renta corta, que recibimos huéspedes con frecuencia. Este bichito suele ser transportado por personas sin saberlo, por supuesto. Y también nos va a aclarar Erika si los animalitos, que a veces estamos en la duda de si permitir o no permitir nuestras estancias, en nuestras propiedades, el alojamiento con mascotas. También Erika seguramente nos va a contar qué hay de mito y qué hay de realidad con respecto a las mascotas y si transportan o no chinches de cama. ¿Cómo estamos, Erika? ¿Apareció la presentación? Procesando, no sé si lo hice bien, porque está procesando, no sé si, porque aquí dice presentar, ¿es ahí? Creo que sí, ¿eh? Diría que sí, ¿eh? Porque está procesando, yo creo que Ah, es tarda un poquito, pero bueno, ahí está. Mira, déjame ver ahí si apareció, mira, lo ya, ponemos ya aquí, aparece. ya está en pantalla. Ok. ¿Te, te permite pasar slide con slide o necesitas que te lo pase yo? Yo, déjame ver. Sí, sí me Sí. permite. Mira. Bueno, Ok. ¿Ya lo ven bien? ah, Ahí. se ve perfectamente bien. Erika, adelante si gustas. Quienes quieran dejar mensajitos o enviar sus preguntas pueden hacerlo y las iremos respondiendo. Erika, gracias por preparar esta presentación. Hoy estamos hablando sobre chinches de cama, qué son, cómo combatirlas y cómo hacer que nuestros huéspedes no se vean afectados por esta plaga. Adelante, Erika.
Bueno, pues antes que nada, agradecerte, Boru, por la invitación. Me siento pues muy honrada de pertenecer al panel de expertos de la Bolsa MX. Y bueno, pues en esta ocasión hablando de plagas, ¿no? Que es mi expertise. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Espero que esta capacitación, o bueno, más bien esta charla que vamos a ofrecer, les sea de interés y sobre todo de utilidad, ¿no? Que esa es la idea de esta presentación. Bueno, pues el tema de hoy precisamente es, como ya lo comentamos anteriormente, chinche de cama. Aquí pues el protocolo anticrisis para proteger tu Airbnb, tus reseñas y a tus huéspedes. Entonces, estamos en la serie de estancias sin contratiempos, manejo integrado de plagas aplicado al hospedaje turístico, específicamente a renta vacacional. Bueno, la agenda de hoy. Vamos a hablar un poquito del enemigo, que en este caso es la chinche de cama, un poquito de biología, mitos y cómo llega la chinche a nuestra propiedad, el riesgo real que puede haber, en este caso salud, alergias, estadísticas en México, Estados Unidos y Latam, porque lo escuché también a Esteban comentar que también hay quienes administran propiedades en Estados Unidos, allá la cosa es un poquito más delicada, ahorita lo vamos a ver. El costo que tiene el tener un problema de este tipo en tu alojamiento, como tienen que ver malas reseñas, demandas y reputación en plataformas, y un protocolo de blindaje, de alguna manera unos tips y algunas recomendaciones para que tu alojamiento esté libre de esta plaga que te puede traer pues, varios dolores de cabeza. Entonces, el protocolo de blindaje prácticamente es prevención, primero que nada, detección y respuesta paso a paso de qué hacer cuando aparece un insecto de estos en un alojamiento. Bueno, vamos a conocer a nuestro enemigo, que es un vampiro, como dice Esteban. A ver si es cierto, a ver si se confirma. Se confirma lo que nos comenta, que bueno, no se le conoce así, pero sí definitivamente es un insecto hematófago. Hematófago quiere decir que se alimenta de sangre, hematos, sangre, fago, alimentación. Por eso se le dice insectos hematófagos. ¿Cómo lo es? Digamos, pertenece a esa familia de insectos o de artrópodos que se alimentan de sangre, como son los mosquitos, como es la chinche besucona, como es las garrapatas, por ejemplo. Son los que ahorita recuerdo que son los más comunes que se alimentan de sangre, no solamente de humanos, sino también de nuestras mascotas y de la fauna silvestre. Yo creo que la más conocida de todas es la garrapata, ¿no? Pero bueno, la chinche de cama también estaba muy extendida, así que seguramente todos la conocemos. La otra chinche de besucona no sabía de esa. Vamos a tocar el tema así muy levemente aquí, nada más para diferenciarlas, ¿no? Porque podría confundirse, no por el insecto, porque son muy diferentes, pero sí confundirse por el nombre, porque las dos son chinches, pertenecen al mismo grupo de insectos, son hemípteros, son clase insecta de la familia hemíptera, entonces por eso se les llaman chinches, pero las chinches son diferentes, todas ellas en géneros y especies, y en este caso, estas dos chinches también se alimentan de sangre, comparten esa situación, pero incluso el género es diferente y la forma es diferente. Vamos a hablar, o sea, en las próximas diapositivas van a conocer la chinche besucona y voy a hablar un poquito someramente de ella para que la conozcan y no la confundan con la chinche de cama. Entonces, vamos a hablar un poquito de biología, mitos y vías de entrada de la chinche de cama a el Airbnb, Booking o lo que sea renta vacacional. Bueno, antes que nada, siempre a mí me encanta empezar mis presentaciones y mis conferencias con conceptos básicos. ¿Qué es la chinche de cama? Bueno, la chinche de cama es un insecto. Su nombre científico es Cimex lectularius.
Es un insecto hematófago, como lo comentó Goru en un inicio, de hábitos nocturnos. Rara vez lo vamos a ver en el día, y si vemos chinches en el día, es muy probable que la infestación ya esté en un grado muy alto, porque son insectos que normalmente no se ven en el día, salvo que la infestación ya sea muy severa y esto los obligue a salir incluso en el día. Son de color café rojizo. Ahorita vamos a ver una foto. Perdón, aquí la debí haber puesto, pero la vamos a ver más adelantito, ya la habíamos visto anteriormente. Es color café rojizo, de 1 a 7 milímetros. ¿Por qué les digo de 1 a 7 milímetros? De 1 porque cuando salen del huevecillo, que el huevecillo más o menos mide 1 milímetro, precisamente, que son blancos también, sale un insecto diminuto, igualito al adulto, pero de tamaño muy pequeñito, de 1 milímetro. Conforme va creciendo y va desarrollándose, conforme va comiendo, porque cada vez que come, muda, o sea, crece, hasta llegar a la etapa adulta, que más o menos es un promedio de longitud de 7 milímetros. Más o menos el tamaño de una manzana, de la semilla de una manzana, para que se den una idea. No vuela, como dijo Esteban, no vuela, no salta, pero sí camina. Su rango por decirlo así, de caminata, ¿no? De donde se mueve, son más o menos 6 metros, es lo normal. Sin embargo, se puede dispersar hasta 15 metros de una habitación a otra, por ejemplo, ¿no? Lo que sí es que se esconde en grietas y se puede esconder en los lugares que menos se imaginan, detrás de los cuadros, en las cabeceras, en los burós, en las cortinas, en las persianas, en closets, en la ropa, ¿no? Tiene muchos lugares, como son muy pequeñitas, donde esconderse y donde anidar, en todo caso. Esa es otra de las cosas súper importantes, es que pueden dejar de alimentarse mucho tiempo. Los adultos, por ejemplo, pueden dejar de alimentarse durante 1 año. O sea, que ustedes sí dicen, por ejemplo, híjole, tengo una infestación de chinche de cama. Bueno, se alimentan de sangre. Entonces, si no hay personas, se mueren por inanición porque no van a comer. Y cerramos, no sé, la casa o la habitación, la cerramos un día y se va a morir. Pues no, o sea, porque la chinche puede vivir un adulto hasta 1 año sin alimentarse, y un individuo en etapa inmadura o infantil, si lo pasamos un poquito para que lo entiendan mejor, puede durar hasta 6 meses sin alimentarse. Entonces, cerrar la habitación unos cuantos días es una buena idea. Al contrario, esos días va a seguir generándose más huevecillos y va a crecer más la infestación, si es que ya tiene un tiempo ahí la chinche de cama, ¿no? Inyecta, bueno, obviamente les voy a platicar, no traje un video, pero hay un video ahí muy, muy interesante, donde se ve cómo la chinche de cama se va acercando a la piel de la persona, inserta su estilete, porque tienen un aparato bucal como un popote, que se le llama estilete, lo inyecta, pero en el momento de inyectar, hagan de cuenta que ustedes están durmiendo plácidamente en su cama, profundamente, ¿no? Porque más o menos la chinche de cama sale a picar entre la 1 de la mañana y 4 de la mañana, cuando nuestro sueño ya es más profundo. Y no es que la chinche esté esperando a decir, ay, ya son la 1, ya voy a salir a comer, no, pero más o menos ese es el rango en el que se ha estudiado que la chinche pica a las personas. Entonces llega la chinche, busca un lugar, busca con su estilete, inserta su estilete, que el estilete se mueve dentro, busca un vaso capilar, y ahí inyecta anestésico. Por eso es que no nos damos cuenta de que nos está picando algo. La chinche tarda alrededor de 10 minutos incluso, o 5 minutos, para llenar totalmente su abdomen de sangre. Sobre todo si es adulto. Entre más grande es el insecto, más se tarda en llenarse. Entonces, no se despega hasta que se llena, si es que no se mueve el paciente, el cliente, ¿no? O el huésped. El huésped
literal, o sea, porque cuando un insecto pica a alguien o está Se le dice huésped, se ¿verdad? le llama huésped, exactamente, igual en este caso son huéspedes nuestros, así que exactamente, doble huésped del acierto. huésped, ¿no? Exactamente. Entonces llega, camina y hace ese proceso. Entonces inyecta el anestésico y un anticoagulante. ¿Para qué? Para que su popotito, su estilete, no se tape. Porque nosotros inmediatamente que sentimos una herida, el cuerpo reacciona inmediatamente, manda plaquetas y la herida se cierra, se cicatriza. Y lo que lleva ahí, pues precisamente son anticoagulantes para que se cierre. En este caso, pues el insecto inyecta tanto un anestésico como un anticoagulante. El anestésico para que no lo sintamos y no la molestemos, no tratemos de quitárnosla. Y el anticoagulante, pues para que no se tape el popotito y el estilete y ella pueda seguir succionando la sangre, ¿no? Entonces, por eso, como les digo, no se siente la picadura. No está relacionado con falta de limpieza del alojamiento necesariamente. Ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, mucha gente lo ve así. Cuando ve una chinche piensa que el alojamiento es un alojamiento antihigiénico, sucio, pero no necesariamente. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que no se conoce que las chinches de cama transmitan enfermedades a las personas. Afortunadamente, hasta ahora no se ha documentado. Sin embargo, se hizo un estudio a nivel laboratorio para ver si la chinche de cama era capaz de transmitir el mal de Chagas, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y sí, mecánicamente la chinche puede transmitir el mal de Chagas. Sin embargo, no es el hospedero habitual. Y tengo entendido que el Trypanosoma cruzi, que es el que genera esa enfermedad, no puede subsistir en el tracto intestinal de la chinche de cama y no puede ser un transmisor como lo es la chinche besucona, de la que platiqué un poquito. Entonces, esa es la buena noticia, no transmite enfermedades como los mosquitos que transmiten Zika. Pero puede generar ansiedad, ¿verdad? A mí me pareció Bueno, leer por ahí que tiene trae un impacto en la psiquis. ¿Cómo es eso? totalmente. La cuestión viene más adelantito, ahorita lo vamos a ver. Ahorita No me vamos a quiero hablar. adelantar tampoco, ingeniera, Sí, usted mantenga la línea. Los que pero quieran sí, preguntas, hay bastantes personas en línea en este momento, pueden mandar preguntas, después al final las leemos. Pero es cierto que tiene un impacto psicológico la chinche de cama. totalmente. O sea, a mí no me gustaría encontrarme ronchas en el cuerpo y no saber de dónde salieron y que me den una con mucho comezón. Y sobre todo, si hay gente que tiene bebés, por ejemplo, niños, pues la psicosis es mayor de la mamá, ¿no? En ese sentido, de los papás, ¿no? Dependiendo, ¿no? Generalmente pues siempre tenemos un cuidado especial por nuestros hijos, por nuestros pequeñitos, entonces la psicosis pues es todavía más fuerte en las mamás, sobre todo, que son las que cuidan y están más cerca de los niños, Claro. ¿no? Entonces, Pero entonces, pero vamos a... clarificando, el Uh-huh. impacto en la salud mental no es porque produzca algún veneno ni algo que haga que tengamos un problema de salud mental, sino que el hecho de ver que tenemos ronchitas y nos puede llegar a producir una preocupación que genere ansiedad, que genere dificultad para conciliar el sueño. Eso es lo que leí, no sé si Sí, no, ChatGPT. es totalmente cierto. Lo vamos a mencionar más adelantito porque es verdad, es totalmente cierto. Así es. Lo mencioné lo de las enfermedades porque muchas veces cuando hablamos de un insecto hematófago que nos pica, que mete su estilete en nuestra piel, etcétera, siempre lo relacionamos a veces con los mosquitos o con otro tipo de insectos como las garrapatas que efectivamente sí transmiten enfermedades y esas enfermedades pueden llegar a ser mortales. Entonces, por eso siempre hay esa preocupación de preguntar y yo de aclarar, ¿no? Que este insecto en particular no transmite una enfermedad, sin embargo, causa otro tipo de molestias que pueden llegar a ser severas en algunos casos. Y vamos a ir para allá en un ratito. Ahorita, pues, como les decía, vamos a hablar un poquito de biología para que conozcan un poquito más al insecto en cómo es, ¿no? ¿Qué hace? Cómo vive, qué come, dónde está. En este caso, vamos a hablar del ciclo de vida, que el ciclo de vida es básicamente desde que la hembra pone el huevecillo, que la hembra para poder
producir huevecillos tiene que alimentarse. Si no se alimenta, no puede producir huevecillos. Obviamente también tiene que tener la fertilización del huevecillo por parte del macho, pero aún estando ella fertilizada, si no come, no puede poner huevecillos. Eso es algo importante también de decir. El huevecillo, como les decía en un inicio, mide alrededor de 1 milímetro de longitud, es de color blanco aperlado, y una hembra puede producir en todo lo largo de su vida, que más o menos una hembra vive más o menos entre 1 año y año y medio aproximadamente, 500 huevecillos. Imagínense, una sola hembra. Si tenemos varias, pues váyanse imaginando cómo puede darse la infestación. Tremendo, tremendo lo exponencial que se puede volver la infestación con solamente 2 ejemplares que pueden producir 500 crías, no sé si está bien dicho, pero una cosa que no podemos dejar de prestarle atención. Así es. En este caso, el estado inmaduro de este insecto se llama ninfa, en el caso porque son insectos hemimetábolos, quiere decir que no cumplen el ciclo completo, como es una mariposa. Para que se den una idea, la mariposa pues pasa por un gusanito, luego se convierte en pupa o crisálida y de ahí sale una hermosa y bella mariposa. En el caso de las moscas es lo mismo, hace un gusanito, hay una pupa y sale una feíta mosca, ¿no? En el caso de las ninfas, de las chinches, de las chinches, por ejemplo, son insectos que no tienen un ciclo biológico completo, así se le conoce entomológicamente hablando. Tienen un ciclo de vida hemimetábolo o incompleto. ¿Qué quiere decir? Que no pasan por esa fase de pupa. ¿Por qué? Porque su transformación no es como lo es en una mariposa o en una mosca, ¿no? Del huevecillo sale, como les decía, un insecto igualito al adulto, pero más pequeñito. Entonces, lo que vamos a ver, una ninfa es un insecto como un adulto, pero más pequeño y a lo mejor es un color más pálido. Son 5 estadios, ¿Eso qué quiere decir? Que pasa por 5 fases. Cada fase requiere una muda. ¿Qué es una muda? Los insectos, a diferencia de nosotros, ellos no tienen una piel que se estira como nosotros conforme vamos creciendo. Los insectos más bien es como si usaran unas ropitas, tienen un exoesqueleto. Su exoesqueleto es un esqueleto rígido, ellos no tienen huesos. Lo que le da estructura a su cuerpo es justamente el exoesqueleto, que es lo que los sostiene, lo que les da forma, lo que los protege. Tiene muchas funciones el exoesqueleto y está formado de una proteína que se llama quitina. Ese exoesqueleto lo cambian cada vez que crecen. ¿Por qué? Porque es rígido, ya no cabe. Por ejemplo, yo si subo de peso, pues esta blusa ya no me va a quedar, tengo que comprarme una más grande. O si un niño va creciendo, ¿no? Ya no le queda su ropita, le tienen que comprar una ropita más grande. Sin embargo, nuestra piel, conforme vamos creciendo, vamos subiendo de peso, dependiendo de las circunstancias, se va estirando nuestra piel y no tenemos que mudar como tal, ¿no? Como lo hacen los insectos. Los insectos, incluso las víboras también, hay otros tipos de animales que también lo hacen una muda. Y no sé si han visto de repente las cascaritas, es literal como una cáscara que dejan los insectos, se sacan su ropita, ¿no? Y se quedan un tiempo. Ese proceso es un proceso donde el insecto está totalmente vulnerable, porque no puede hacer otra cosa más que mudar. Y cuando se libera de su exoesqueleto quitinoso, rígido, ellos se quedan como si estuvieran desnudos, hagan de cuenta, se quitan la ropita y se quedan como desnudos. En ese momento su exoesqueleto está muy fino, se ven incluso blanquecinos, de repente dicen, ay, vi una cucaracha blanca o una chiche blanca. No es que sean albinas, simple y sencillamente acaban de mudar y su exoesqueleto está empezando otra vez a formar quitina. La quitina tiene ese color más oscuro y conforme van produciendo quitina, el exoesqueleto se va haciendo más fuerte, más rígido y ya la vulnerabilidad que tenían en el momento en el que cambiaron o que se quitaron inmediatamente es el exoesqueleto ya obsoleto, que ya no les quedaba, pues ya vuelven a tener esa protección y esa estructura de su exoesqueleto. Entonces, para que una chinche cambie de ropita o mude,
esas 5 veces que tiene que hacerlo antes de llegar a la fase adulta, tiene que alimentarse. Si no se alimenta, no puede pasar al siguiente estadio y no puede cambiar de ropita. O sea, no puede crecer, literal. Esto es importante para la fumigación o para el tratamiento que uno tenga que hacer. Depende de en qué fase se encuentre, bueno, no sé cómo decirlo, el enjambre, la colmena, no sé cómo se le llama, la infestación. Se le puede decir la colonia o la cepa en algunos casos, ¿no? Dependiendo desde qué punto de vista lo veas, ¿no? Pero sí puedes decirle la infestación de la colonia, incluso. Perfecto, pero tiene que ver el estadio en el que se encuentre con el tratamiento que uno tiene que aplicar. Yo pensando en los administradores, en los anfitriones, que lo que quieren saber justamente es eso, ¿no? Sí, bueno, son más vulnerables las ninfas definitivamente que un adulto. Hay hay insecticidas que incluso funcionan en el proceso de la muda, entonces evitan que el insecto mude y muere el insecto antes de llegar a la condición adulta, y eso ayuda mucho a romper el ciclo de vida. Y obviamente los insecticidas convencionales que son biocidas y que matan y agarran parejo tanto ninfas como adultos. Lo que sí es que el huevecillo es muy difícil porque el huevecillo siempre está protegido y no hay, por lo pronto, hasta ahora que yo sepa, un insecticida que tenga efecto en los huevecillos. Entonces, siempre el control va hacia ninfas o larvas y adultos. Y bueno, huevecillos también pueden ser controlados, pero en este caso la chinche de cama no solamente se puede controlar con insecticidas. Ojo, el control de chinche de cama es diferente a cualquier otro insecto. Hay que hacer muchas cosas, es más caro porque la mano de obra es mucho mayor. Hay que incluso hay aparatos de vapor a altas temperaturas para tratar el colchón. Hay varias técnicas, hay que sacar el mobiliario y tratar el mobiliario afuera a veces de la recámara, y muchas veces se tiene que cerrar la habitación o las habitaciones que estén infestadas por 1 o 2 días en lo que se hace todo ese tratamiento. Entonces también es importante que lo sepan para que estén conscientes de que van a perder 1 o 2 noches si la infestación es muy alta. Bueno, entonces seguimos con el tema del ciclo de vida. Entonces es algo que requiere programación, no lo podemos hacer de un día para el otro, no lo podemos hacer si un huésped sale hoy a las 11 de la mañana y entra el siguiente a las 3 de la tarde, no es algo que lo vamos a poder hacer de una hora para la otra. Si la infestación es muy alta, no. Si fue un hallazgo de una chinche, podemos dejarlo, y si vemos que sigue habiendo el problema, entonces sí, ya tendremos que hacer un tratamiento, digamos, a fondo, a profundidad. Pero si es solamente la presencia de una chinche, se hace una fumigación normal y de ahí no pasa, o sea, no escala a una infestación, entonces se puede hacer así, pero va a depender mucho de qué grado de infestación tengamos. Muy bien, comprendido. Bueno, entonces, más o menos un adulto, como les decía, vive entre 6 y 18 meses, o sea, año y medio, en condiciones óptimas, obviamente. La reinfestación sobrevive meses sin comer, o sea, una chinche puede estar por ahí escondida y no alimentarse hasta que haya un huésped cerca. ¿Cómo una chinche o un insecto hematófago encuentra un huésped? Nosotros y todos los organismos liberamos feromonas, liberamos hormonas al ambiente, y esas hormonas que nosotros liberamos pues tienen varias funciones, algunas son sexuales, algunas son de alerta, algunas son diferentes tipos de hormonas. Hay otras que son de atracción y no necesariamente sexual, son de atracción de ciertos organismos y se llaman cairomonas. Esas cairomonas las producimos y son las que atraen a nuestros enemigos ectoparásitos, ¿no?
como es la chinche, como es el mosquito. También nos pueden encontrar no solamente por las cairomonas, sino también por el CO2 que expelemos o que expedimos cada vez que respira, más cada vez que exhalamos. También esa es otra. Y la temperatura que emanamos de nuestro cuerpo. Entonces, esas son tres de las cosas que un insecto usa para poder encontrar a su huésped. Infestación, bueno, como les decía, persiste en cuartos vacíos, o sea, podemos tener un cuarto vacío y que ahí se esté dando la infestación sin que nosotros nos demos cuenta, porque generalmente nos damos cuenta hasta que se llega a hospedar un huésped, valga la redundancia, ¿no? Hasta que llega el huésped a hospedarse y le pica en la noche, es cuando nos damos cuenta a veses que tenemos el problema. ¿Por qué? Por eso Porque la también es muy estresante, porque en general la detectamos cuando en una reseña nos ponen que hubo un problema o cuando recibimos un reporte de un huésped que reporta justamente que no puede dormir o que fue picado por insectos mientras dormía. Exactamente. Dice, implicación directa. Una sola hembra fecundada en una maleta de viaje. Si ya va una chinche fecundada y la andas transportando por todos lados y llegas a un alojamiento o a un hotel o lo que sea, pues en semanas se puede dar una infestación rapidísima. Pues estamos hablando de que puede poner 10 huevecillos, ¿no? Y de ahí pues salen 10 insectos que en un mes, bueno, aquí depende si están las condiciones de alimentación y se cierra el ciclo en el tiempo que debe ser, en un mes ya tenemos otra generación y así nos podemos ir y entonces pues esto se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Bueno, ¿dónde se esconde dentro de tu alojamiento? Bueno, pues se puede alojar en costuras del colchón. Ya ven que los colchones en todas las orillitas tienen una costura como redondita, ¿no? Ahí se puede en el box spring. El box spring, la verdad es que a mí no me gusta, porque aparte de que no te permite hacer un aseo adecuado debajo de la cama, ¿no? También es un lugar favorito para las plagas y específicamente para la chinche de cama para esconderse y alojarse. Entonces, los box spring, si los pueden evitar, mejor, porque también es un lugar que la chinche de cama le favorece bastante. ¿Dónde más? En sofás y cocinas de la sala o de la habitación, porque hay veces que la habitación es tan grande, tan bonita y que la decoran así muy lindo, le ponen sofás, le ponen cojines, le ponen alfombras, le ponen adornos en las paredes de diferentes texturas, ¿no? Y eso también son lugares donde una chinche se puede ir a refugiar, como son cortinas, alfombras, rodapiés, cabecera, marco de la cama, detrás de los contactos eléctricos, marcos de pinturas, como el que tenemos por acá atrás, ¿no? Que ese es un rompecabezas que armamos. Una obra de arte, ¿verdad? Ese es Van Gogh, me parece. Sí, es hermosa. Y luego tenemos también los closets, ¿no? Los closets que ahí es donde va la ropa, que generalmente donde viene la chinche de cama es en la ropa y en la maleta de nuestros huéspedes. Básicamente ahí es donde viene la chinche de cama. Como les decía, el equipaje y maletas es el vector número 1. Me adelanté un poquito. Viajan ocultas en costuras de maletas o en la ropa, tal cual, ¿no? Se adhieren a textiles durante el transporte público de carga. Miren, han llegado a encontrar chinche de cama en los cines, la marca de cine en México más conocida, que ustedes ya saben cuál es, allí han encontrado chinche de cama. Recientemente hubo una noticia, no sé si lo supieron, que también encontraron chinche de cama en la UNAM. Encontramos chinches de cama en el transporte público, ¿no? En autobuses de todas las líneas que se puedan imaginar. En aviones no he sabido, pero yo creo que podría darse sin ningún problema, chinche de cama en aviones de pasajeros, obviamente, y en trenes, donde quiera que nosotros nos movamos con equipaje, ahí, o
o no necesariamente, porque en cines también, ¿no? Y ahí pues no llevamos equipaje, pero pues vamos con nuestra ropa que guardamos en nuestro closet, que si tenemos chinche de cama, pues la podemos andar dispersando por todos lados, ¿no? Muebles de segunda mano, eso también es otra de las cosas que también en Latinoamérica se da mucho y en Estados Unidos el tema de los bazares de segunda mano, sobre todo colchones y sillones usados, pueden venir pues con las chinches de cama, ¿no? Entonces es importante que si tenemos esa costumbre de comprar cosas de segunda mano para amueblar nuestros Airbnbs o para decorar nuestros lugares de alojamiento, es importante que tengan la precaución de revisarlos bastante para, o incluso hacerles un tratamiento para que no vayamos a llevar la plaga a nuestro alojamiento. Acá nos comenta Alexa Martínez. Alexa, coméntanos desde qué sitio de México nos hablas. Aquí nos comenta que ha tenido un caso en un cuadro de pintura que había, en las conexiones y hasta las losas del piso. ¿Cómo ves estos casos? ¿Es posible? Es totalmente posible. En las losas, si están despegadas, sobre todo si están despegadas, y los oclos, que es la bandita que está alrededor de las paredes pegada al piso, ese es el zoclo. También allí, si hay rendijas, si hay grietas y hendiduras, ahí lo van a usar para esconderse las chinches de cama. Es totalmente cierto. Por eso les dije, donde menos se imaginen, ahí van a encontrar una chincha de cama, sobre todo cuando les digo, la infestación ya tiene un cierto grado de avance. Sí, es real. Y bueno, también los huéspedes consecutivos, una unidad infestada contagia la siguiente reserva, obviamente. Ahora, en hoteles, por ejemplo, cuando se hace un tratamiento de chinche de cama, para que se den una idea de la dimensión que tiene, así es como se debe de hacer. No es que lo hagan así, pero así es como se debe de hacer. Y algunas empresas que hacen bien su trabajo lo hacen así, pero muchas veces el cliente, lo que pasa es que el control de plagas muchas veces se subestima y creo que no debemos subestimarlo porque tiene mucho que ver con la salud y el bienestar. Y nosotros, sobre todo en la industria en la que estamos, vendemos eso, justo bienestar y salud, por supuesto, ¿no? Entonces, no debemos o no deberíamos subestimar el tema del control de plagas para nada. Entonces, el problema es que muchas veces se subestima, se paga lo mínimo posible y la consecuencia es que no hay un control adecuado. Fallan los controles porque no contratamos a los expertos y o no queremos pagar el tratamiento que debe ser, porque en un hotel, por ejemplo, cuando encuentran una habitación infestada o con una alerta de chinche de cama, lo que se debe de hacer es tratar 2 habitaciones a la izquierda y derecha y 2 habitaciones hacia arriba, en el de piso. Así es como se debe de hacer. O sea, no solamente se trata la habitación afectada, sino también se tratan las habitaciones contiguas, En el incluso caso, en el caso de un Airbnb, que a diferencia de un hotel, cuando tú dices habitaciones contiguas, estás refiriéndote a recámaras, ¿no? En el caso de un Airbnb, si es un Airbnb donde hay, suponte, una recámara y hay otro ambiente separado, está la cocina, comedor y una sala, también habría que entonces, darle tratamiento a esa habitación contigua, aunque no sea una recámara. Es más hacia las recámaras, porque ahí es donde normalmente duermen los huéspedes. Una chinche de cama no te va a picar si estás despierto o si estás moviéndote. ¿Por qué? Porque ya necesita bastante tiempo para llenar su pancita de sangre. Entonces, para eso necesita que la persona esté profundamente dormida, sin movimiento. Entonces, por eso es que únicamente o está más enfocado y por eso se le llama chinche de cama, porque es justo donde nosotros descansamos y donde permanecemos inmóviles por mucho tiempo, ¿no? En lo que dormimos. Por eso no se trata tanto el tema de cocinas, no sé, porque ahí pues no va a estar el huésped, o sea, su alimento.
Pero si estamos hablando de un hotel que la cocina está totalmente en otro lado, alejado, y que son puras recámaras, si hablamos de una casa donde hay hasta 10 habitaciones, 6 habitaciones y todas son continuas, ahí sí pues, se podría tratar como un hotel, como sí se tendría que tratar las habitaciones contiguas y generalmente están en la planta de arriba, entonces se tendrían que tratar por lo menos las dos habitaciones contiguas, la de derecha y la de la izquierda. A cada uno de los lados. Entonces aquí ahora te hago la pregunta equivalente para una casa en Airbnb, donde tienes en la planta alta de la casa 2 o 3 habitaciones. En ese caso, ¿es conveniente dar tratamiento en todas las habitaciones, en toda la planta alta? Sí, de hecho, el tratamiento se hace completo en la casa. ¿A qué me refiero con tratamiento en habitaciones? Porque el tratamiento para chinche de cama no se limita a hacer una aspersión como se hace normalmente para cualquier otro insecto. No, aquí hay que desmontar todo lo que hay en la habitación, hacerle el tratamiento al mobiliario, a las decoraciones, a todo, se les da un tratamiento y se hace un tratamiento a la habitación completa, al colchón se le hace también el aspirado, se le puede hacer tratamiento térmico con unos aparatos específicos y, eh, y hacer un tratamiento químico a todas las áreas que lo requieran y que el técnico, de acuerdo a su expertise, vea conveniente. Pero todo lo que son cuadros, por ejemplo, como ven aquí, aquí está la foto de mi hija en tamaño real, pero todas estas cosas que son como decoración, incluso los electrodomésticos, como la televisión, habría que desmontarla y incluso lo que a veces se hace es sacarlos al sol, todos los muebles, para que el sol haga su efecto por la temperatura, ¿no? Pero el tratamiento químico totalmente es recomendable. Hay productos que ya no huelen, que ya no manchan. Yo les recomiendo, si ustedes contratan un control de plagas y en sus habitaciones notan un olor fuerte, les recomiendo que cambien de controlador de plagas porque ya hay productos muy efectivos Que no dan que no tanto, huelen, que no huelen. porque el olor no es lo que mata. O sea, no piensen que si no huele no aplicaron nada. El olor no mata al insecto. Lo que mata al insecto es el ingrediente activo. El olor muchas veces es por los solventes que trae el mismo insecticida para que... Es un efecto colateral, no es que el olor tenga que ver. Sí, Mucha gente exactamente. piensa que el olor fuerte es sinónimo de un buen insecticida, un buen plaguicida, pero en realidad no tiene ninguna relación. En definitiva, tu controlador de plaga tiene que oler bien. ¿Lo dije bien? Más bien no debe de oler, más que oler No bien, debe, bueno, no debe está de bien. oler. Yo O no ajá, porque ya estaba pidiendo mucho. sí, ya, es too much. No, simplemente no debe de oler. Ya hay productos de esa categoría, precisamente banda verde, o sea, los menos tóxicos para los seres humanos, tóxicos sí para los insectos, pero no para los seres humanos, que se aplican precisamente en habitaciones porque lo que queremos es bienestar, estar a gusto, sin olores raros y olores que nos causen una molestia o incluso una alergia o una irritación. Uh-huh. Entonces, mitos y realidades. Vamos al bloque también de que el nombre desmintiendo creencias. Mitos solo aparecen en lugares sucios y baratos, ya habíamos dicho que no. Se han encontrado en hoteles, como les decía en un inicio, de 5 estrellas y resorts de lujo. Si no veo chinches, no hay problema. El 30 al 60% de las personas no presentan reacción visible a la picadura. Ojo, eso no quiere decir que no esté presente el insecto en nuestro alojamiento. Perdón. Las chinches transmiten enfermedad como los mosquitos, no, también ya lo habíamos comentado. Según una asociación de medicina, no se conoce que transmitan enfermedades a humanos, ya está comprobado. Y puede eliminarlos yo mismo con una insecticida de tienda. Desafortunadamente no. Y no se recomienda porque lo único que van a hacer es gastar su dinero y darle tiempo a la plaga a que la infestación crezca.
Y por eso, para esta plaga en particular, lo que yo les recomiendo es que hablen inmediatamente a un controlador experto. ¿Por qué? Es la plaga, junto con las hormigas y termitas, más difíciles de controlar, según los controladores de plagas de Estados Unidos. La NPMA es la National Pest Management Association en Estados Unidos, y allá pues el trato a la chinche de cama es especial porque incluso allá hay demandas por la presencia de este tipo de insectos. Ya ven que en Estados Unidos te demandan por todo. Bueno, pues allá las demandas se presentan mucho por temas de termitas, por temas de chinche de cama, principalmente. Bueno, identificación, como les decía, es súper importante tenerlo en cuenta. No confundas chinche de cama contra chinche besucona. La chinche de cama se llama chinches lectularius, ya se lo había comentado. No transmite enfermedades conocidas, causa picazón, unas ronchas, dependiendo de la sensibilidad de la persona, bastante grande, con mucha comezón. Rara vez hay alergia severa, pero llega a haber, dependiendo de la susceptibilidad de cada persona. Vive en colchones, en sofás, en grietas y hendiduras y en donde pues menos se puedan imaginar, ya lo vimos, donde puede esconderse. La chinche besucona, que es Triatoma, SPP quiere decir que son varias especies, el género es Triatoma. En México tenemos varias especies, en Latinoamérica también hay varias especies, y este sí es un vector, así se le llama, vector. Quiere decir, cuando ustedes escuchan la palabra vector o un insecto vector, quiere decir que transmite una enfermedad a humanos. Entonces, es vector de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que la genera un tripanosoma, que es Trypanosoma cruzi. Es una enfermedad crónica, donde ataca vísceras y corazón. Y desafortunadamente, cuando se detecta es porque ya hizo un daño bastante severo. Es mucho más grande, la podemos ver aquí, mide hasta 5 centímetros en algunos casos. Es más grande, las alas son visibles, la chinche de cama no tiene alas, es una chinche áptera, o sea, sin alas, y en el caso de la chinche besucona tiene alas, no vuela, pero tiene alas. Y pica cerca de boca y de ojos, y también en extremidades. Y como les decía, nos puede picar estando despiertos o no. Pica, inmediatamente se va, y a veces cuando tiene tiempo defeca. Y cuando defeca y nosotros nos rascamos esa herida y contaminamos esa herida con las heces de la chinche, nosotros mismos nos inoculamos el tripanosoma. Y es así como entra en nuestro organismo y nos causa la enfermedad del mal de Chagas. Por eso creo que esta es más grave, la chinche besucona es más grave que la chinche de cama, ¿verdad? ¿Tiene efectos más graves? Sí, porque pueden causar la muerte a largo plazo. Habita en grietas y generalmente la chinche besucona está en exteriores. Puede entrar en los alojamientos o en nuestras casas, pero circunstancialmente. Generalmente es un insecto de exterior y lo podemos encontrar en palapas y techos de palma, principalmente en interiores, ¿no? Riesgo real para la salud, este ya es bloque 2, lo que dice la evidencia científica sobre las alergias, salud y magnitud del problema en México, Estados Unidos y LATAM. Reacciones en la piel, lo que dice la ciencia, el 70% de las personas presentará algún tipo de reacción a la picadura, según estudios citados por especialistas en control de plagas. Todos vamos a presentar una reacción. La magnitud va a depender de qué tan sensibles sea nuestro organismo a lo que nos inyecta la chinche, ¿no? Que nos inyecta, como ya habíamos dicho, un anestésico y un anticoagulante. Eso es lo que genera la reacción de nuestro organismo, porque una roncha y una reacción es una defensa de nuestro organismo a la presencia de estas sustancias. Eso realmente es lo que sucede. Una roncha es una reacción defensiva de nuestro organismo. Hay una inflamación porque manda más irrigación a esa zona, porque hay algo que reparar, hay algo que eliminar. Entonces, por eso se forma una roncha.
La reacción visible, pues el 30 y 60% de los casos solo es un punto diminuto en la piel, no pasa de ahí, pero los bebés son mucho más sensibles y pueden hacérseles ronchas más grandes y molestas. El bebé va a estar irritable, va a llorar, no va a dormir, la mamá por ende tampoco, ¿no? Y ahí es donde se empieza a generar esto que comentaba Esteban, del tema de psicosis, ¿no? Pues no puedes dormir, en el caso de los bebés están muy irritables porque les da comezón, no se pueden rascar, entonces hay un gran malestar en ellos, sobre todo porque no pueden hablar, no pueden decir qué les pasa, y eso obviamente pues pone intranquila a la mamá, como es normal, ¿no? Que una mamá se preocupe por su bebé. Entonces, la respuesta cutánea es la más común, la roncha y la hinchazón o la inflamación, ampollas o lesiones hemorrágicas, eso es ya cuando el cuerpo tiene una reacción exagerada a estas picaduras, y cuando es más sensible la persona, y cuando también hay picaduras repetidas. La infección secundaria de la piel, eso puede suceder cuando nos rascamos. Hay personas que no aguantamos la comezón y nos rascamos y nos hacemos daño, laceramos nuestra piel y nosotros mismos nos causamos una herida que si no la cuidamos, si no tenemos la higiene adecuada, puede infectarse. Puede haber impétigo, celulitis o linfagitis, que así le llaman, pero pues, o incluso también puede haber un tema de una infección de la piel. Más allá de la piel, bueno, hay un impacto también de infecciones, como les decía, secundarias, por rascado prolongado de lesiones, insomnio y ansiedad, ya se los había comentado. La EPA y la CDC documentan afectaciones de sueño, salud mental en personas en viviendas infestadas. Salud mental, pues obviamente, pues estás pensando, se te empiezan a hacer ideas, empiezas a sentir a lo mejor que ya te andan aquí los bichitos cuando no, pero ya se empieza a generar una psicosis, ¿no? En estudio en Hong Kong, el 52.8% de afectados reportó impacto moderado severo en su salud emocional, ¿no? Hay mucha gente que sí se empieza como a ¿cómo le llaman esta palabra? Pues empiezan a como que a meter esas ideas, ¿no? De que algo malo les puede pasar, y empiezan ese tema psicológico, ese tema, pues incómodo, ¿no? De estar pensando que te andan caminando los bichitos y todo eso, que en algunos casos puede ser severo. Incluso llegan hasta psicólogo, y incluso en algunos casos más severos hasta medicación para que la persona se tranquilice. ¿Cuándo es una urgencia médica real? La anafilaxia. La anafilaxia se puede presentar por cualquier cosa, por comer algo que nos cause una reacción alérgica exagerada de nuestro organismo, porque la anafilaxia es una reacción exagerada de nuestro organismo para defenderse de una sustancia extraña. ¿Qué sucede con la anafilaxia? Lo que sucede con la anafilaxia es que nuestra laringe se inflama demasiado, se cierra y ya no puede entrar oxígeno a nuestro cuerpo y morimos por falta de oxígeno. Y eso lo puede causar cualquier sustancia a la que podamos ser susceptibles, y no lo podemos saber hasta que tenemos contacto con ella. Hay personas que mueren de choque anafiláctico por un piquete de abeja, porque comen chocolate, porque se comen un pistache o un cacahuate, por ejemplo. Igual puede suceder por un piquete de chinche, ¿no? O de cualquier otro insecto. Entonces, la anafilaxia por picadura de chinche de cama es muy rara, afortunadamente, pero está documentada por la EPA, por la CDC, como una reacción alérgica grave posible. Señales de alerta que tu equipo debe reconocer, o que las personas deben reconocer: dificultad para respirar, hinchazón de la lengua o garganta, que es lo que les digo, que se cierra tanto que ya no hay manera de que entre oxígeno y morimos por falta de oxígeno, asfixia literal, ritmo cardíaco irregular y malestar generalizado severo. Protocolo inmediato: si un huésped reporta esos síntomas, solicitar inmediatamente atención médica de inmediato,
documentar el caso y no esperar a confirmar el diagnóstico para actuar. Hay un medicamentos que son corticosteroides inyectados de rápida liberación, que son la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Justo la sugestión de la persona, exacto. Esa era Hay una persona que comentaba eso, creo que tiene relación con lo que decíamos al principio sobre que la picadura de chinche también tiene un impacto sobre la salud psicológica de la persona, porque al ver la picación, al ver la ronchita que queda, se puede sugestionar en el sentido de pensar que es algo grave, de que le va a pasar algo malo, y eso actúa como una profecía autocumplida porque se empieza a poner nervioso y puede entrar en pánico, ¿verdad? Totalmente. Entonces, eso genera, pues ya, de hecho, en Estados Unidos hay mucho de eso. Hay gente que llama a los controladores de plagas porque juran y perjuran que le andan bichos en el cuerpo, o que van las personas a inspeccionar y no encuentran nada. Ese ya es un tema total y completamente psicológico que puede iniciar por una invasión de chinche o cualquier otro insecto. Ya es un tema ya que empieza a mermar la salud psicológica de las personas, sobre todo cuando son personas que tienen esa disposición para, ¿no? No es para no toda la gente, pero sí, hay gente que es muy sugestionable, como dice la persona, nos sugestionamos, cada quien tiene su punto débil, ¿no? Yo también me llevo a sugestionar, no de eso, ¿verdad? De otras cosas, y uno empieza a volar la imaginación y empieza a hacer estragos nuestra misma mente a funcionar contra nosotros mismos, y pues bueno, lo pueden generar también los insectos, las fobias, ¿no? A las arañas, a este tipo de animalitos, pues puede suceder. Transmiten enfermedades, bueno, ya lo habíamos aclarado, ¿no? Pero vamos a volverlo a comentar. El 49% de los estadounidenses cree erróneamente que las chinches de cama transmiten enfermedades, y no solamente los estadounidenses, también posiblemente los latinoamericanos pudiéramos pensar eso, ¿no? Pero esto está documentado. Generalmente en México y Latinoamérica no tenemos esa costumbre de documentar y de hacer este tipo de encuestas. Los gringos y los europeos tienen mucho esa costumbre, por eso los datos son más de allá, ¿no? No es que aquí no suceda. La posición oficial de la CDC y la EPA dice, no se conoce que las chinches de cama transmitan enfermedades a las personas. Lo que sí causan, y está documentado, es relaciones alérgicas en la piel, infecciones secundarias al rascado, insomnio, ansiedad y estrés. Eso sí, y ya está documentado. Lo que reportan los profesionales del control de plagas, o sea, los controladores de plagas en Estados Unidos. 82% de los controladores de plagas que están, digamos, que son parte de la National Pest Management Association, trató chinches de cama en el último año. O sea, todos, la mayoría han tenido estos casos de chinche de cama. ¿Qué quiere decir? Que es mucho más común de lo que pensamos. 70% de los tratamientos en hoteles y moteles, según la NPMA, y pues es en Florida, ¿no? Más o menos en las áreas, generalmente, más bien, de ese 82%, lo hacemos el 100%, y de ese 100%, el 70% de los tratamientos son en hoteles y moteles, más que en casas habitación, son en hoteles y moteles. Y obviamente, esto también aplica para Airbnb. Estos estudios se hicieron para estos negocios en particular, no para Airbnb, pero seguramente si hacemos un estudio para alojamientos de renta vacacional, más o menos va a ser un porcentaje muy parecido. 24% de profesionales, o sea, de controladores de plagas, las considera la plaga más difícil de controlar, porque lo es, realmente lo es. Y yo creo que aquí el porcentaje es bajo, para lo que yo conozco y sé. Siento que es bajo el porcentaje, porque es las termitas, la chinche de cama y las hormigas son las 3 plagas más difíciles de controlar para un controlador de plagas. Entonces, justo aquí alguien preguntaba que cómo eliminar termitas definitivamente. Seguramente eso sea el tema de un próximo webinar para hablar específicamente de las termitas, que son muy, muy difíciles de tratar, ¿verdad? Sí, yo me especialicé en insectos sociales, en control de manejo integrado de insectos sociales.
Las termitas son insectos sociales, al igual que las hormigas, las abejas. Y sí, precisamente por su condición de ser insectos sociales, son mucho más difíciles de controlar. Y eso pues lo veremos en otro webinar. Y Qué bueno. cómo eliminar las termitas, bueno, será tema de otra conversación, ¿no? De otro conversatorio o seminario. El 94% de las infestaciones inicia en la recámara principal o en la recámara que más se usa. Y es lógico, ¿no creen? O sea, no es como que sea algo que nos sorprenda, porque es algo muy lógico, después de lo que ya aprendimos de la chinche de cama. Por eso a mí me gusta enseñarles un poquito el tema de conceptos básicos, un poquito de biología, un poquito de etología, y de comportamiento, que es lo mismo, comportamiento, etología y biología es lo mismo, para que conozcan y después les caigan veintes de por qué se dan estas estadísticas, ¿no? Si se da en la recámara principal, pues es lógico, porque, o la recámara que más se usa, porque es donde hay más, ahí es donde está la gente, ¿no? Donde está normalmente pernoctando las personas. Y es en el momento en el que la chinche de cama hace su aparición y se alimenta. Antes del 2000, de los años 2000, solo el 25% de los profesionales con control de plagas había enfrentado una infestación, porque como les decía, estaba más enfocado hacia zonas rurales, zonas de alguna manera marginadas. Les digo qué lugares están atascados de chinche de cama: son los refugios para indigentes y son las cárceles. Esas son las zonas donde las infestaciones de chinches no se los quiero platicar porque son increíblemente enormes, ¿no? Y en zonas rurales pues también se llega a dar, obviamente, pero generalmente esas áreas, lo que son cárceles y refugios, incluso hostales, son donde más se presenta ese problema. Hoy es prácticamente universal en la industria de la hospitalidad, de la que quieran hablar. Bueno, vamos a hablar un poquito de Estados Unidos, ¿no? Y el huésped. Tu huésped promedio no está preparado, ¿no? El 28% revisa su habitación en hoteles antes de quedarse, según la encuesta de Harris Poll, según la NPMA en 2025, o sea, el año pasado. Yo, como le sea esta onda, a cualquier lugar que yo llego a hospedarme, yo reviso colchón y todo, porque ya me pasó que en una cadena pues prestigiosa donde me hospedé encontré una chinche de cama muerta, pero pedí que me cambiaran de habitación y que me cambiaran 3 pisos arriba y en una alejada, ¿no? De la habitación donde me habían dejado antes. Reporté la presencia del bichón que estaba, aunque ya estaba muerto, no me iba yo a arriesgar a quedarme allí, ¿no? No tanto porque me picara, que también es un riesgo y un malestar, sino que me la fuera a traer yo a mi casa, que se fueran a subir a mi ropa o algo y después yo la trajera a mi casa. Ese es el temor más grande que pudiera uno tener, al menos yo. Tener chinche en mi casa, no, gracias. Entonces, bueno, se los comento porque es real, yo ya lo he vivido, reviso. Y antes soy tan especial para el tema de dónde dormir, de dónde quedarme, que yo antes viajaba cuando las aerolíneas no nos cobraban por equipaje extra. Yo viajaba con mi almohada y mi sábana. Pero bueno, ahora ya no se puede porque ya no me cabe en la maleta, ¿no? Y ya nada más, y para que copiara tengo que pagar y generalmente yo ya no hago Ya eso. cambiaron las políticas de las aerolíneas, ahora te cobran hasta por llevar una botellita de agua en la mano, te quieren cobrar, entonces ya no se puede, pero si no, esa es una solución bastante práctica. Sí, bueno, y aparte porque yo soy muy picky, o sea, para esas cosas soy muy picky, entonces yo me llevaba mi sábana y mi almohada, ya no lo hago porque ya no me cabe, no es porque no quiera, pero antes de yo irme a dormir o antes incluso dejar mi maleta porque tenga yo que salir, antes de eso inspecciono así rápidamente la habitación para así ya saber si tengo o no que pedir un cambio de habitación, ¿no? Entonces siempre lo hago, pero la mayoría de la gente, la realidad es que no lo hace porque no tiene idea de este problema o porque se piensa que en un lugar
que se ve aparentemente limpio, no va a aparecer un insecto de esa naturaleza. El 29% puede identificar correctamente una chinche de cama, pero el resto, o sea, el que es el 71% no podría, y pues ve ahí la cosita negra, pero no tiene idea de lo que es, y pues llega y se hospeda sin ningún tema, que después aparece con las ronchas en todos lados. 44% abandonaría el alojamiento si encontrara chinches. Yo estoy en ese 44%, ajá, y que sería lo correcto. Estamos en todo nuestro derecho como huéspedes para hacerlo, y mal plan para los anfitriones, porque entonces hay una pérdida económica, porque hay veces que no piden, hay gente que no pide cambio de habitación. Yo lo he llegado a hacer, yo me voy del hotel. O sea, a veces he llegado al punto de que si veo el lugar que no me da buena vibra, no me da así como que digo, estoy aquí, no está muy limpio, me voy a otro hotel. Entonces, y obviamente la cancelación aplica y no te tendrían por qué cobrar el no show, ¿no? En todo caso, en un hotel o en un Airbnb, tú llamas y dices, ¿sabes qué? Airbnb, el alojamiento no es lo que yo esperaba, si ya se asado, quiero mi devolución completa, y aplica. Entonces, ¿Te ha tocado irte de un hotel en específico? ¿Has tenido esa mala experiencia personalmente? una vez, nada más. Una fue cambio de habitación, que lo que debía haber hecho fue irme del hotel, pero por la hora en la que llegué ya pedí nada más que me hicieran el cambio. En otro, que si llegué en una hora, pues que me daba tiempo para eso, sí cancelé y busqué otro lugar. ¿Podemos saber en qué ciudad fue? ¿Recuerdas? Uno fue en Guadalajara y otro fue en Ciudad de México. En las dos grandes ciudades, justo lo que comentabas de que esta es una plaga que se mudó del campo a la ciudad, y bueno, Guadalajara y Ciudad de México son las dos ciudades más grandes de México junto con Monterrey, entonces no es de extrañar, ¿no? Y sede de los juegos de la FIFA. Claro, Además, las chinches de cama están viajando por todo México, han venido de todo el mundo a ver el Mundial también. totalmente. Entonces, pues van a venir chinches exageras acá a México, no lo dude. Bueno, y generalmente las chinches vienen de los turistas, o sea, pueden ser tanto nacionales, pero principalmente extranjeros, curiosamente. Bueno, implicación. Tu huésped no detectará el problema a tiempo porque no es su tarea, ¿no? O no debería ser su tarea. Y la responsabilidad de prevención recae definitivamente en el anfitrión, en tu protocolo, no en el huésped, no en la vigilancia de que yo tenga que andar buscando a ver si me encuentro o no una chinche, ¿no? Es el deber ser. La situación en México y en la región, lo que es la TAM, en México el aumento sostenido de infestaciones reportadas desde 2023 a 2024, perdón, 2025, en zonas urbanas, generalmente en Ciudad de México y zonas turísticas. Totalmente, es donde más se ha presentado el problema. El Metro de la Ciudad de México emitió aviso oficial por chinches de cama en octubre del 2025. Se me pasó de darles también esa noticia, ¿no? En el Metro de la Ciudad de México. Obviamente, pues sí, porque ahí confluye un mundo de gente. Ya les quiero platicar, estar en el Metro San Lázaro a las 7 de la mañana, ¿no? A ver si te puedes subir o bajar del metro, ¿no? O sea, así de gente, ¿no? Y pues obviamente son lugares donde la chinche puede estar y viajar de cualquier estación del metro de la Ciudad de De México. Polizón, la Gracias. chinche viaja con Sin nosotros pagar de boleto. Polizón, sin pagar boleto, así que atentos los que se toman el metro en San Lázaro a las 7 de la mañana, muchísima gente, es una cosa impresionante. Les comento esto porque me pasó. Yo trabajé en Ciudad de México hace muchos años y me tocó de repente viajar en metro. Híjole, no, bueno, es toda una experiencia extrema. Bueno, la temporada de mayor actividad coincide con la primavera-verano, que es cuando hay mucho huésped, ¿no? Es la temporada alta en ciertos lugares turísticos. Y pues ya se imaginarán, ¿no? Cuántas habitaciones pueden tener alerta por la presencia de chinche.
En la TAM no existe un registro como tal epidemiológico regional unificado. La vigilancia depende de cada operador turístico. El crecimiento del turismo y la movilidad, pues post pandemia, se asocia globalmente con más infestaciones, según Rentokil. Rentokil es una de las empresas globales de control de plagas más grandes en el mundo. Está Rentokil y está Ecolab, que son de las empresas de control de plagas transnacionales más grandes. Y Cancún y destinos de playa concentran alta rotación de huéspedes, factor de riesgo estructural para Airbnb, ¿no? Y para todo tipo de alojamiento. La situación en México en alojamientos de renta vacacional, ya vamos más específico, de lo general a lo particular. Zonas de mayor incidencia. Especialistas en manejo de control de plagas han alertado sobre brotes y denuncias en destinos turísticos de alta demanda en México. ¿Y cuáles son? Pues ya lo sabemos todos, Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Monterrey y Puebla. No está Guadalajara, pero yo ya se los comenté y yo ya estuve en Guadalajara, ya me pasó, entonces aquí debía haber incluido Guadalajara, porque también en Guadalajara. A nivel internacional es un tema constante en grandes urbes y capitales europeas y obviamente en Estados Unidos, por supuesto. Bueno, si ya nos vamos al tema de Airbnb, las políticas de las plataformas, o en este caso de Airbnb en particular, permiten cancelar la reservación y recibir un reembolso completo por noches no disfrutadas si el lugar está infestado. En casos graves, se puede solicitar al anfitrión o a soporte un reembolso de la tarifa de limpieza de asistencia para la reubicación. Y es totalmente comprensible. Yo, si fuera anfitrión y tuviera ese tema, pues ni modo, o sea, a asumir las consecuencias y que es pues pérdida de dinero y una mala reseña, que eso pues con las consecuencias que ustedes ya conocen de una mala reseña. Entonces, el costo para tu negocio, para tu alojamiento, como una chincha de cama, un insecto del tamaño de una semilla de manzana, se traduce en reseñas negativas, demandas y pérdidas de reserva. Bueno, pues cuando una reseña de una estrella cuesta más que la fumigación, es lo que les decía. A veces cuidamos los centavos y dejamos de ir los pesos, ¿no? Queremos ahorrarnos en cosas que no deberíamos de escatimar, como es el control de plagas, porque tiene que ver totalmente con lo que ofrecemos, con bienestar y con salud. Entonces, una sola reseña mencionando chinche de cama, o sea, es lo peor que te podría pasar, yo creo, en tu alojamiento, pues se queda allí en el historial, las búsquedas y comentarios. Yo, en particular, les puedo decir que de una mala experiencia que tuve de no en Airbnb, ya leo por lo menos 10 reseñas y leo unas poquitas de las últimas, unas poquitas del medio y unas poquitas de las primeras reseñas que les dejan. Soy así, soy muy así. Y también cuando voy a recibir un cliente, o sea, un huésped, también soy muy así porque no tengo reserva directa, pido que me hagan una solicitud y stalkeo al huésped para ver si es un huésped que tiene buenas reseñas y todo eso, porque sí, yo cuido mucho mi alojamiento. Entonces, Eres exigente, pero esa exigencia también te la aplicas a ti mismo y beneficias a tus huéspedes entonces. Totalmente. Entonces está bien. Entonces no es ser picky. Picky es si tú eres solamente exigente con los demás, pero tú no das también servicio y yo creo que tú das un muy buen servicio. Bueno, sí, espero que sí. Digo, mi alojamiento no es un alojamiento lujoso, pero trato de dar la mejor experiencia en él, ¿no? Y dentro de ello es la limpieza, para mí es así como que el top para mí y obviamente los servicios extras que yo pueda ofrecer, ¿no? Y bueno, obviamente, pues las plagas, por supuesto, tiene que estar libre de plaga mi alojamiento, pues obviamente pues, soy la experta, entonces tengo que dar el ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues también. Entonces, como les decía, las búsquedas y comentarios sobre plagas son altamente visibles para futuros huéspedes. Hay personas que se fijan mucho en ese tema, en la limpieza y el que no haya insectos. Airbnb prioriza la seguridad del huésped,
Recuerden que Airbnb siempre va a proteger al huésped. Ante un reporte de plagas, la política de la plataforma contempla reembolso y reubicación inmediata del huésped, si el huésped lo solicita, con impacto directo en tu ocupación. Estaba yo en una reunión pues en la última reunión que tuvimos en Tulum. Estaba platicando no recuerdo, Gastaldo, que precisamente tuvo un tema. Matías Gastaldo de Matías, Playa Rentals. exacto, sí. Para los que no sepan, todos los meses o casi todos los meses nos reunimos a cenar, a platicar, a cotorrear, pero también a compartir este tipo de temas, de problemáticas que todos tenemos y nos viene bien ponerlas en común. Y la semana pasada hicimos la reunión gracias a Andiani y a Majora en una vía hermosísima, estupenda, ¿no? Hermosa, con muelle propio, con playa propia, en la caleta Tancá, cerca de Tulum, entrando a Tulum, así que ahí estuvimos. Y fue hermosa la velada. Y justo me estaba platicando, justo también esta persona es experta en pelear las reseñas, en defenderse precisamente de estas malas reseñas. Y justo me estaba platicando que por un tema de una plaga no pudo revertir esa mala reseña. Entonces, como pueden ver, entonces el tema de plagas no es cualquier cosa, es algo que sí debemos considerar y no escatimar en ese punto. Bueno, el efecto dominó de una mala reseña. Cae tu posición en el buscador de Airbnb. Sí, suele pasar, llega a pasar y pasa. Bajan las solicitudes de tus reservas futuras, por supuesto, es una consecuencia de que ya no esté en el buscador. Pierdes la elegibilidad para insignias como Superhost, totalmente, nadie te va a dar un Superhost si tuviste una mala reseña. Yo quise ser Superhost y tuve una 4 estrellas, o sea, ya saben, ¿no? De repente hay cositas que salen de tus manos. Tuve una desafortunada pérdida de mi celular, por unas horas, que fue justo cuando llegó el cliente, y bueno, fue un tema ahí bastante desafortunado, que no tenía nada que ver con esto, pero esa reseña de 4 estrellas, pues me bajó mi promedio y ya no pude acceder a ser Superhost. Entonces, así como puede ser algo que no tiene que ver con plagas, puede ser algo que tiene que ver con plagas y es mucho más grave que muchas otras cosas que puedan suceder, ¿no? Porque ahí no es 4 estrellas, ahí te pueden bajar hasta una, porque no hay 0. Entonces, pues bueno, pierdes elegibilidad para insignias como les decía Superhost y el costo de recuperar tu reputación supera por mucho el de un tratamiento preventivo. O sea, hay personas que les cuesta mucho volver a colocar su Airbnb de manera visible. Entonces, hay personas que han tenido que borrar su anuncio y crear uno nuevo con las consecuencias también que eso implica. Lo doloroso que es perder todas tus buenas reseñas por una mala, ¿no? Eso es muy importante, ¿verdad? Y todos sabemos que una reseña de estas características es casi una eliminación del anuncio completo porque es algo que nos va a quedar visible siempre y no nos va a convenir en el futuro tenerlo y es preferible empezar desde cero un anuncio. Así que atentos aquí a la recomendación de la ingeniera agrónoma Erika Beltrán de tomar cartas en el asunto, ¿no? Bueno, también como les decía, el riesgo legal es real, sobre todo en Estados Unidos. Costo promedio de un acuerdo legal por demanda de chinche, según Orkin, que es otra empresa de control de plagas importante allá en Estados Unidos, llega hasta $17,000, ¿no? Costo promedio cuando el caso llega a veredicto de jurado, $24,000 y hasta 10K o 80K dólares, rango típico de pago en demandas exitosas contra hoteles, obviamente grandes cadenas, sin incluir honorarios legales, para que se den una idea de el impacto económico que esto puede generar, no solamente por una mala reputación, sino porque puede llegar incluso a demanda con costos mucho más elevados.
Bueno, prevención y reacción, la verdadera ecuación de costos. Inversión preventiva, inspecciones periódicas programadas, esto por parte de su personal de limpieza, protocolo de limpieza entre huéspedes, entre huésped y huésped, ¿no? Monitoreo profesional MIP recurrente de un controlador de plagas, costo fijo, predecible y bajo. Costo de reaccionar tarde, o sea, siempre la prevención nos va a salir más económica que una corrección. Entonces, el costo de reaccionar tarde, bueno, tratamientos de emergencia más unidad fuera de operación. Va a tener que cerrar su unidad, sí o sí, por lo menos un día, por lo menos. Reembolsos y reubicación de huéspedes afectados, que también es otro dolor de cabeza. Posible exposición legal y daño a la reputación. Costo variable e impredecible y generalmente mucho más alto que una prevención. Ahora vamos al bloque 4, que es el protocolo de blindaje. ¿Qué hacer? ¿No? Los pasos concretos de prevención, detección y respuesta para tu equipo y tu propiedad. Protocolo pre-check-in, o sea, antes de que llegue el huésped, hay que hacer un checklist con el equipo de limpieza y de mantenimiento, revisar costuras de colchones y box springs con linterna, levantar cojines y revisar pliegues de sofá, lavar ropa de cama a temperatura alta, porque es cuando podemos eliminar al insecto entre huésped y huésped. Una vez he visto de repente en los grupos de Facebook que hay personas que preguntan si hay que cambiar los blancos entre huésped y huésped, y yo digo, no puede ser posible que hagan esa pregunta, pero la hacen. Claro que hay que cambiar los blancos. ¿Cómo no van a cambiar los blancos? Por Dios. Bueno, hay gente que no lo hace al parecer porque hacen esa pregunta que, bueno, yo la verdad es que digo, Dios mío, no sé, no sé. Bueno, inspeccionar cabecera, marco de cama y mesas de noche, los burós, verificar rodapiés, cortinas, marcos de cuadros, aspirar a fondo colchones, alfombras y tapicería. Protocolo de inspección continua. Cada cambio de huésped hay que hacer una inspección visual, rápida, puntos críticos, en 5 minutos la podemos hacer. Mensual, revisión profunda con personal capacitado o su controlador de plagas, pedirles que haga una inspección exhaustiva. Y trimestral, monitoreo profesional. Obviamente hay algunas trampas de detección temprana, no son muy económicas, pero las hay, existen y se pueden implementar, sobre todo en aquellos alojamientos de lujo donde sí puede ser un tema que se puede invertir y que pueda ser una consecuencia mucho más severa el que haya la presencia de esta plaga. Dice, recuerda las trampas de monitoreo detectan la presencia. Ajá, y en infestaciones que apenas se van, pues se pueden desarrollar, ¿sí? Entonces, eso también es una ayuda como prevención. Y sin que el huésped lo note, esa también es otra de las cuestiones, que el huésped no se va a dar cuenta. Protocolo de respuesta paso a paso. Bueno, responde rápido, si te hablan por un tema de este tipo, bueno, responde rápido y con empatía, agradece el reporte, nunca minimices ni cuestiones al huésped, trata de investigar, pero sin dejar de ser sutil, ¿no? Ofrece reubicación o reembolso si el cliente lo solicita o incluso si tú crees que el problema sí puede ser severo, pues ofrecerlo desde... La ventaja de algunos es que administran más propiedades que incluso están cercanas y pueden tener esa posibilidad. Para los que no, bueno, sí va a ser un poquito más complicado el tema. Sigue la política de la plataforma antes de que escale a un reclamo formal, o sea, anticípate antes de que el cliente llame a Airbnb. Documenta con fotos y fecha, solicita evidencia si es posible al cliente que tome su foto, lo que sea, para que, bueno, tú tengas ahí evidencia, aísla la unidad y llama, pues, al controlador de plagas, a la empresa de control de plagas, suspende reservas en esa unidad hasta confirmar tratamiento y verificación. Es lo que les digo, vamos a tener que perder por lo menos un día, por lo menos. Y eso pues va a depender también si el controlador de plagas está disponible para llegar inmediatamente. Da seguimiento post-tratamiento, verifica con monitoreo antes de reabrir nuevamente una reserva, porque puede ser porque pasa que a veces
contratamos a alguien que no es experto y, bueno, pues hay reincidencias. ¿Por qué el insecticida de tienda no resuelve el problema? Porque esta chinche ya ha presentado resistencia a insecticidas, entonces hay que utilizar insecticidas específicos de uso profesional. Hay muchos, estos insecticidas solo matan por contacto, no tienen otra forma de matar, tiene que estar en contacto el insecto para poder morir. Si el insecto no está en contacto con él, no va a suceder nada. Falsa sensación de control. Aparentemente pensamos que estamos controlando, pero si el cliente sigue teniendo picaduras, no estamos haciendo realmente control. Y el riesgo de la dispersión, o sea, este tipo de insecticidas lo que hacen es dispersar a la plaga porque tiene un efecto repelente y en lugar de, pues puede ser que de la habitación las repelamos, por decirlo así, pero se van a ir a las habitaciones contiguas y entonces va a ser una dispersión que no queremos, que no es deseada. El checklist final para tu equipo, bueno, pues es importante que incluso le puedan tomar fotito a esto. Y compártanla con su equipo. Inspección visual en cada cambio de huésped, monitoreo profesional trimestral, bitácora de incidencias por unidad, lavado de blancos a más de 60 grados Celsius de temperatura, protocolo escrito de respuesta ante reportes y contacto con tengan ahí una lista de controladores de plagas de confianza para que puedan llamarlos cuando se presente el problema. Regla de oro, la prevención cuesta pesos. Una crisis de reputación cuesta reservas, demandas y meses de recuperación de tu posicionamiento en Airbnb. Y pues es lo que quería platicar y compartirles el día de hoy. Si quieren llevar este protocolo a su equipo, un portafolio o a tu portafolio de propiedades, pues yo puedo darles capacitación a su equipo de limpieza y mantenimiento, hacer alguna auditoría también a algunas propiedades, darles algunas recomendaciones, diseño de protocolos de respuesta a la medida. Y bueno, pues estoy a sus órdenes para cualquier tema relacionado. Gracias, Erika, por la más que exhaustiva presentación sobre este vampiro que yo dije al principio, si era un vampiro, porque toma sangre, que es la chinche de cama, los bed bugs tan famosos y tan peligrosos para la salud, no solo del huésped, sino también del negocio, porque evidentemente si llegamos a tener una sola reseña en la cual se menciona esta plaga, todo el listing peligra y vamos a tener que hacer un listing nuevo o vamos a sufrir las consecuencias en nuestras cuentas en las plataformas al respecto. Así que vamos a tomar al pie de la letra tus indicaciones. Aquí alguien menciona también una forma rápida para la detección en las sábanas es si encontramos sangre de puntos negros, es decir, sangre seca por el rascado del afectado. No sé si eso coincide. Sí, es correcto. No me fui tan profundamente porque, bueno, tenemos un tiempo limitado, pero bueno, las presentaciones técnicas que hago a controladores de plagas ya más enfocadas a limpieza, sí, les pongo todo lo que son fotografías de cómo encontrar Sí, fácilmente, cómo cómo detectar. detectar la presencia, ¿no? Ahorita fue algo muy somero, tenemos una hora y media escasas para poderlos explicar, que esto es una presentación realmente que puede ser hasta de 3 horas o de 2 horas. Entonces, omití de repente esos detalles, pero es verdad, es cierto, tienes toda la razón. Si alguien necesita una capacitación de 2 horas o de 3 horas para todo el equipo de limpieza, para todo el equipo de operaciones de su empresa, si son varias unidades las que administran, pueden contactar a Erika. Yo les voy a compartir sus datos de contacto. Erika es parte del panel de expertos de la bolsa.mx y pueden agendar una llamada de consultoría gratuita con ella y luego pautar para tener una reunión de estas características que tú mencionas, Erika. Así que yo les voy a compartir ese contacto. Hemos llegado al final. Te quiero agradecer como siempre por el detalle, la preparación de la plática y el nivel de profundidad, porque igual hemos estado platicando casi más de 1 hora y media, 1 hora y 34 minutos de este bichito que es bastante complicado y bastante, junto con la termita, decíamos, bastante difícil de erradicar. Así que muchas gracias. Aquí preguntan, dicen en la CDMX, por favor, sí, Erika puede, eventualmente viaja, tú viajas, Erika, con bastante frecuencia, así que puede viajar
a CDMX o puede tomar una capacitación en línea, equipos de trabajo, equipos de limpieza, equipos de operaciones, también a controladores de plaga, pero lo importante es la detección temprana. Entonces, capacitar a nuestro personal en esto se me hace que es algo muy importante, ¿verdad, Erika? Sí, es lo deseable porque ellos son los que están, sobre todo las personas de limpieza que hacen el cambio de blancos y todo eso, son las que están en contacto directo con una posible infestación. Serían los primeros en que podrían detectarlo. Perfecto. Vamos a compartir entonces tus datos, tu página para agendar una llamada gratuita con Erika y luego poder explorar oportunidades de colaboración. Se los vamos a enviar por correo electrónico a todos los que se registraron, los que vieron el link a esta transmisión en un grupo de WhatsApp. Por favor, respondan a ese post, a ese mensaje que vieron en WhatsApp, así yo puedo ponerles los datos de contacto de Erika. Erika, muchas gracias. Ya son las casi 10 de la noche aquí en Cancún, en Ciudad de México casi las 9 de la noche, es una hora menos, ya es tarde, tenemos que seguramente otras cosas para hacer. Todo este material queda grabado, también lo pueden descargar. Los que se registraron se los vamos a enviar, los que no se registraron y vieron el mensaje en WhatsApp, envíen un WhatsApp de respuesta para enviarles la grabación. Todo esto queda grabado y lo pueden compartir con sus equipos, con sus colegas, por supuesto, y esa es la idea. Así que bueno, sin más, agradecerte y nos vemos el último lunes de julio, ¿verdad, Erika? Nuevamente para la próxima sesión. Y ya les estaremos informando qué tema vamos a tratar y pues estén pendientes de las publicaciones que haga Goru en la bolsa y en otras, en los chats de WhatsApp. Claro que sí. Muchísimas gracias, Erika. Así lo vamos a hacer. Vamos a estar comunicando. Último lunes de cada mes nos reunimos para platicar con Erika Beltrán, ingeniera agrónoma, sobre plagas y cómo erradicarlas. Así que no se lo pierdan, se lo agendan. Último lunes de cada mes sobre este tema que afecta a las rentas cortas y vacacionales y nosotros queremos lo mejor para nuestros negocios. Así que muchas gracias, Erika. Ahora sí, me quedo para darles las buenas noches, para despedirlos y nos vemos el próximo lunes para hablar, el último lunes de julio para hablar con Erika sobre temas de plagas, pero la semana que viene tenemos temas de Revenue Management con Tania Méndez, que también vamos a estar platicando en línea, así que luego también les voy a mandar la comunicación al respecto. Los saludo, les deseo que tengan una excelente noche, un feliz inicio de semana y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.